contra de mujeres como tú. Lo que nos faltaba, me dejó sin palabras, yo quiero verla. Porque siento que si hay algo que le hace falta a este señor es que le digan que existe un Código Nacional de Procedimientos Penales. Pues, también, además, pero me voy a ir más leve, ¿no? O sea, algo que defienda a los hombres que son acusados injustamente y con mentiras. Bueno, pues para eso hay un procedimiento en donde tú vas a tener la posibilidad de defenderte, de tener pruebas, de establecer que tú no fuiste, etcétera, y se llama Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Pero pues bueno, veamos qué presenta. Y justo en esa línea viene mi comentario el día de hoy, no en cuanto al escándalo, denuncias, violencia de este servidor público, sino de estos casos que han estado siendo muy virales en redes sociales, como el de Fofo Márquez y el de Valeria. Para quienes no estén tan involucrados en redes sociales, el Fofo Márquez fue sentenciado, es un chavo. Un influencer que pues presumía en redes sociales la cantidad de dinero que tenía, siempre con una actitud un poco prepotente. Violenta. Y violenta, en donde hay un video en donde él golpea a una señora en un estacionamiento por quién sabe qué, ¿no? O sea, en ese momento no se ve que realmente sea por algo más allá de que están estacionados y él no pueda pasar, una cosa así, ¿no? Que eso es algo lamentablemente muy común en las ciudades, en donde se pelean y hasta se matan porque un coche se le metió a otro, porque te ganaron el estacionamiento, por cosas viales, digamos. Y entonces se filtra este video que ahora sabemos que ya tenía más de un mes que la fiscalía lo tenía en su poder y que lo filtra, pues un poco también para que hubiera una sensación de que la sociedad exigía justicia en contra de Fofo y a favor de la señora, a quien acusan de intento de feminicidio. Fue escandaloso, obviamente, para quienes... La golpea horrible. Quienes han visto el video, sí. O sea, de verdad, las patadas que en el suelo. Sí, o sea, la verdad es que fue demasiado violento y para hasta que llega alguien, o sea, no para... No porque la haya querido, ¿no? Está como... Podríamos decir que fuera de sí, pero pues ni siquiera sabemos si realmente fuera de sí. Y la diferencia de fuerza, Nat, una señora de 50 y tantos años con un joven de 20 y tantos años, hay una... No, y ella ni siquiera se defiende. Claro, ¿no? Sí, no alcanza a meter y hace 2 semanas aproximadamente el juez determina su sentencia por 17 años por intento de feminicidio. La semana pasada, si no mal recuerdo, sale otro asunto, un video en donde una chica llamada Marianne es golpeada también brutalmente. Valeria. Marianne es la agresora. Sí, perdón. Marianne es la agresora, Valeria. Por cierto, también influencer. Sí. Sí, que eso es lo que hace en mucho que las sean dos tan son virales en TikTok, ¿no? Que sea como tan visto o tan conocido el caso, que al ser influencers pues hay más foco en resonancia, ellas, ¿no? Y entonces esta Valentina es también atacada por Marianne, ¿no? Así es. Ella sigue en el hospital, está muy grave, ha estado muy grave, y esta chica pues llega, la agrede. 17 puñaladas. Y te iba a decir 17 años. Y entonces las redes sociales, a donde voy, es que están preguntándose por qué a las mujeres se les trata distinto cuando hacen cosas igual o peor que los hombres. Y perdón que te interrumpa, pero la primera pregunta que yo leí, no sé si solo fue mi caso, pero en lugar de preguntar dónde estaba la autoridad policíaca, era ¿dónde están las feministas? Bueno, siempre, ¿no? Porque somos los Avengers, entonces siempre pues hay que preguntar dónde están las superhéroes para que podamos seguir adelante con nuestra vida. Pero bueno, me regreso un poquito porque a esta chica de 17 años se le está acusando de lesiones, cuando pues fueron, pues sí, obviamente lesiones, pero que pusieron en riesgo la vida. Está en riesgo. De hecho, todavía, ¿no? De hecho, las lesiones iban dirigidas a provocar su muerte, claro. Están en el cuello. Y
especialmente me refiero a la parte en donde están comparando que un hombre fue juzgado como presunto feminicidio, bueno, no presunto, como un intento de feminicidio, y una mujer está siendo juzgada con lesiones y no como intento de feminicidio. Y entonces hay preguntas que es como, entonces las mujeres no pueden cometer feminicidio, entonces a las mujeres se les va a tratar mejor cuando se traten de que son delincuentes que a los hombres. Y aquí me parece que tiene que ver mucho con el desconocimiento que hay en general de la población de lo que son los procesos penales. Y es que en el caso de El Fofo, pues él era mayor de edad, entonces él podía ser juzgado bajo una ley específica por su mayoría de edad. Y en el caso de Marian, no. En el caso de Marian, que tiene 17 años, la ley que le aplica es distinta a la que le puede aplicar a un mayor de edad. Y en este caso es la Ley de Justicia para Adolescentes. Y muchas personas saben que cuando un adolescente comete un delito, por muy grave que sea, la sentencia, la sanción, el procedimiento, pues va a ser mucho menor que el que haya para las personas adultas. En el caso de Marian, que está siendo investigada, etcétera, es por lesiones y no feminicidio, porque la Ley de Justicia para Adolescentes tiene varias circunstancias que no puedes pasarte por encima. Y es, por un lado, entiendo que las abogadas defensoras de Valeria es, primero tenemos que privarla de la libertad, ¿no? Para que la víctima se pueda reponer, porque no sabes de Marian. Si en algún... Defensoras de Marian. No, de Valeria. No, de Valeria, de la víctima. De la víctima, sí. Ya. Para que pueda recuperarse en el hospital en la medida de lo posible, porque no saben si esta mujer podía volver a atacarla. Entonces necesitamos llevarla a un centro de justicia para adolescentes, en donde, digamos que como la cárcel, pero para menores de edad. Y se le detuvo desde el primer momento. Se le detuvo, pero en la Ley de Justicia para Adolescentes hay muy pocas medidas cautelares y muy pocos delitos para que puedan hacer este tipo de cosas. Y el feminicidio no es uno. Si ellas hubieran dicho, la fiscalía hubiera dicho, la vamos a detener y la vamos a llevar a prisión por cuestiones de feminicidio, por el delito de feminicidio, no hubieran logrado la detención. No estaría detenida. Porque el feminicidio no es un delito que esté como medida cautelar en las medidas para adolescentes. O sea, sí el secuestro, sí la trata, sí, pero el feminicidio no. ¿Y el razonamiento cuál es? ¿No? Pues es una cuestión de legisladores, ¿no? Cuando hicieron esta ley, determinaron cuáles eran los delitos. Parecería ilógico, ¿no? Ajá. Pues sí, porque cómo es que lesiones sí y feminicidio no. Los menores no pueden cometer feminicidio. Sí pueden cometerlo, pero... No digo desde su lógica en el Código Penal. Pues yo no creo que sea porque crean que no pueden cometer feminicidio, porque está secuestro, está trata, o sea, delitos que también son muy graves. Pero desconozco cuál fue la línea que siguieron, porque esta ley no tiene poco tiempo, ya tiene bastantes años, se ha ido modificando, pero por el momento se encuentra limitada. No para detienen a menores por feminicidio. Exacto. Entonces, ¿cuál de todos estos delitos era posible que se pudiera utilizar para detener a Marian? Pues era lesiones que pusieran en riesgo la vida de una persona. Estas son lesiones que ponen en riesgo la vida de Valeria. Entonces, no es un asunto nada más de género. Ahora, ¿qué es el feminicidio? Pues el feminicidio no dice en las descripciones, por lo menos del Código de la Ciudad de México, y entiendo que de muchos otros estados, como también lo es el estado de Morelos, el feminicidio no es un hombre que mata a una mujer, es una persona que por razones de género y que cumple con una gran cantidad de supuestos, puede matar, un crimen de odio matar por a una la cuestión mujer. del género. O sea, feminicidio lo puede cometer un hombre, una mujer. Y hay varios, o sea, no tienes que cumplir con todo lo que dice el Código Penal. Con una de las cosas que dice el Código Penal puede ser feminicidio, ¿no? Si dejó el cuerpo expuesto, si tenía alguna relación de parentesco, si tenía una relación de subordinación, etcétera. En el caso del feminicidio en la Ciudad de México, como en muchos estados, no dice que solamente los hombres pueden hacer. O sea, una mujer puede tener odio hacia otras mujeres. Claro. Claro que sí.
¿Lo puedes demostrar? Pues es probable, no siempre se puede demostrar, como no siempre se puede demostrar con los hombres, porque también es muy subjetivo el agredí a la mujer porque odio a las mujeres, ¿no? A veces no necesariamente hay elementos para determinar que las odia, sino que en esa relación que esa persona tiene con esa mujer, hay circunstancias y situaciones que caen en las hipótesis del Código Penal. Sí me parece terrible que la sociedad todavía siga esperando que la justicia sea venganza, ¿no? Y si la justicia fuera venganza, pues efectivamente tendríamos no solamente sentencias infinitas para la gente, sino que estaríamos buscando que los mataran, pena de muerte, justo. Entonces, sí, ocupo este espacio uno, pues para decirle a la gente que nos está escuchando que esto que vemos en redes sociales sobre cómo se llevan a cabo los procesos penales, pues tiene que ver con mucho tecnicismo. A veces pareciera que es injusto o que hay corrupción en la manera en la que actúa una fiscalía o un juzgado, pero no necesariamente. La ignorancia del procedimiento, que es algo muy común porque pues generalmente quienes lo saben son los abogados, especialmente los penalistas, te pueden explicar cuáles son estas diferencias, pero además necesitas tener la carpeta a la vista para poder identificar todo aquello que puede hacer que tengas una estrategia litigiosa para determinar si esta mujer de 17 años se queda en la cárcel mientras va haciéndose la investigación o lo hace fuera, o la comparación entre un adolescente y una persona adulta cometiendo un delito y las implicaciones que tiene para las víctimas, porque si bien es cierto, la víctima del Fofo Márquez no... o sea, digamos, sí fue muy golpeada, no estaba en la misma situación que se encuentra actualmente Valeria. Y hay también otras voces que dicen que el delito por el que se le debió investigar al Fofo no era feminicidio. Pues no lo sé. O sea, a veces pareciera que no hay forma de que nos den gusto a la sociedad, especialmente en redes sociales, porque si no lo hubieran atendido por feminicidio, seguramente habría un montón de personas diciendo que qué injusto y que qué corrupción y que qué horrible. Pero ahora que sí lo sentencian por feminicidio, que además es algo muy poco común, porque en general la impunidad es alta en este país, pero cuando se trata de delitos contra las mujeres es más alta todavía, pues se vuelve a poner en duda que lo que estamos impulsando desde hace décadas para que las sanciones contra las mujeres sean ejemplares por lo que eso significa, pues vuelva a poner, digamos, como esta posibilidad social de que se haga o que se echen las cosas para atrás. Yo creo que como sociedad, como la gente que estudia el derecho, pero también que las feministas, tendremos que hacer una valoración de cómo ha funcionado la tipificación del delito de feminicidio, pero también el sistema de justicia, que no solamente queda en manos de las fiscalías, sino también de los juzgadores, y que el desconocimiento social generalizado hace que pensemos que es más leve la pena o las sanciones o la persecución de una mujer que de un hombre, cuando son circunstancias distintas establecidas en un código o en una ley general. Sí, y aunque en general me molestó mucho de lo que leí en estas circunstancias que estás diciendo, también tratando de entender un poco a la sociedad, es que los niveles de corrupción en la impartición de justicia en este país son tan terribles que obviamente el primer pensamiento que te llega, sea el Fofo, sea Marian, es corrupción, ¿no? Sí. No va a existir justicia para la víctima, desafortunadamente nada. Y que además hay casos como estos que son resueltos inmediatamente, que gente detenida inmediatamente, cuando hay otros asuntos que llevan 5, 10, 15, 20 años sin avance en las carpetas, sin detenciones, sin seguimiento en la sentencia, etcétera. Entonces hay una gran cantidad de impunidad, también hay un gran retardo en la justicia, y yo creo que todas en esta mesa y quienes nos están oyendo sabemos, por lo menos en carne propia o a través de alguien que conocemos, que cuando pones una denuncia, dependiendo de quién eras, que seas, cómo te muevas, es la justicia que te va a llegar. Y me parece que a eso es a lo que le deberíamos de apostar como sociedad, que todas las personas que llegan a una fiscalía y a un juzgado obtengan la justicia en el tiempo adecuado para que realmente sientas que es justicia. Y de manera imparcial. Pero bueno, hay dos temas centrales que refleja esta comparación que se ha hecho en redes.
Uno es la necesidad de revisar esta justicia para adolescentes. El año pasado tuvimos el caso de un adolescente, creo que 15, 16 años, que en 24 horas cometió 3 delitos de alto impacto: asalto a mano armada en una taquería, después asesina a un policía bancario y antes de que se cumplieran las 24 horas asesina a un taquero. Y su pena máxima son 5 años, que es un caso equiparable, porque es obvio que la chica quería privar de la vida a la víctima, y las lesiones, el lugar donde comete las lesiones no son para lastimarla, hubieran sido en los brazos, en las piernas, en la cara, para, digamos, lesionar su integridad. No, fueron en el cuello y en el tórax, que son puntos vitales de una persona. Y el otro tema que es necesario discutir es que este nivel de impunidad en los casos de feminicidio genera condiciones como la que recientemente pasó con una mujer joven de Puebla, que era violentada por su pareja, que ella solicitó la protección, que las autoridades fueron omisas y que terminó siendo asesinada por su pareja. Pues aquí tenemos un caso igual en Cuautla, con una mujer que efectivamente fue 2 o 3 veces a denunciar violencia familiar, también pidió medidas cautelares, no le levantaron la denuncia, no la atendieron y fue asesinada por la persona que ella había señalado como su agresor principalmente. Pero creo que también da la pauta para poder decir que si las personas adolescentes están en estas circunstancias, también deberíamos de voltear a ver su salud mental. De por sí, ¿no? Estamos en una sociedad violenta en donde la salud mental no es prioridad. No es la mejor, además. Pero cada vez estamos viendo que los delitos de alto impacto van bajando en la edad de las personas que lo cometen. Y sí es cierto que se necesita hacer una atención diferenciada para adolescentes y para personas adultas, pero también qué pasa con esas víctimas que ven que las personas que cometen delitos de alto impacto, que tienen menos de 18 años, pues no van a cumplir con una sanción como lo podría hacer una persona adulta. También creo que hay una situación social en donde el populismo punitivo no está ayudando, y es como queremos que les den 1000 años de cárcel, como si eso fuera la solución. A solucionar, cuando, bueno, yo quisiera, bueno, no quisiera, pero quisiera que entendiéramos que un día o un mes o un año en la cárcel puede ser devastador, y si son 5 años, muy devastador, y si son 10, 15 o 20 años, no va a haber rehabilitación o reinserción social, y sí es posible que esa persona salga o esté peor que como entró. O sea, hay exhibe a las excepciones. autoridades penitenciarias, Nat. Si nos parecen cortos estos 5 o 3 años para los menores, es porque el trabajo de reinserción tampoco es que esté funcionando. Si se da esta posibilidad de pocos años, es porque se piensa, ¿no? La lógica es que a esa edad todavía puedes lograr una reinserción, una readaptación y reintegrarte a la sociedad después de este paso por los centros penitenciarios. Sí, pues y creo no se está logrando. Creo que estos asuntos que se hacen virales dan la posibilidad no solamente de cuestionar, sino también de reflexionar qué es lo que se necesita para que el sistema de reinserción social funcione, pero también para que la sociedad nos volvamos un poco más empáticas con las necesidades sociales, familiares, mentales de las personas en general y particularmente de las personas adolescentes. Y hacer una autorreflexión respecto, estamos hablando de 2 personas que hoy están detenidas y que eran famosísimas en redes sociales, admiradas en redes sociales por su estilo de vida. Entonces, ¿qué tanta responsabilidad tenemos en ese sentido? ¿No? ¿A quién hacemos famosos? Y qué responsabilidad tenemos los padres de familia, porque lo hemos comentado aquí muchas veces. La nula comunicación parental es un factor determinante en las conductas de este tipo. O también la sobreprotección y sobreconsentimiento de los hijos, ¿no? Igual. Porque el fofo escuchas a la mamá y ves a él, o sea, tenía todo, pero algo no tenía, que era como límites, control, ¿no? Y la mamá asume también ese papel que jugaron como padres, ¿no? O personas totalmente abandonadas emocional, psicológicamente, ¿no? Sí, y son casos sin tratar de justificar a ninguno de los dos en este sentido, pues analizar, ¿no? El tipo de vida y su salud mental, ¿no? O sea, en el caso de Mariana era mamá a sus 17 años, con una relación rota, que pues un poco la circunstancia que desafortunadamente provoca parte de esta circunstancia de agresión a Valeria,
y son cosas en las que una reacción de este tipo en una persona, en una joven de 17 años, nos hace repensar qué es lo que podría haber estado viviendo, ¿no? Igual también Una pusieron relación tóxica y luego cómo decimos relación tóxica como si fuera cualquier algo cosa. gracioso. A mí me parece que lo he estado insistiendo desde hace mucho tiempo de que cómo vamos normalizando cosas, ¿no? Ujú. Cómo vamos diciendo, ay, el joven hizo una travesura, está chavo, déjenlo, ¿no? Pues solamente le dio un zape a su pareja, no pasa nada, ¿no? Narrábamos el hecho de esta joven de Ayala que fue encontrada en un tambo, que su propia pareja la metió ahí embarazada a ella. La familia narraba un noviazgo terrible, tenían 2 años de novios, de pareja, y narraban que se peleaban constantemente, que había discusiones, que él la agredía constantemente, y esta chica se embarazó pensando que con el embarazo iba a cambiar. Así lo narra la familia, ¿no? Pensó que muchas veces se dejaban, regresaban, se dejaban, regresaban, y cuando se embarazó, pues regresó con él porque dijo, va a cambiar, y no, este cuate le quitó la vida a semanas de que fuera a dar a luz. Entonces, el ir normalizando muchas cosas, el que nos parezca gracioso algunas cosas que no lo son, nos va implicando a que pues no pasa nada, no hay consecuencia de nada. Y a mí me parece que sí debemos de ir poniendo frenos a actitudes propias, actitudes de quienes nos rodean, quienes tienen la responsabilidad de ser papás, pues evidentemente mayor, ¿no? Quienes tenemos a sobrinos, pues aunque no sea el papá, maestro. Hay frases que han estado ¿no? rolando mucho en internet que dicen, trata también a tu hija, que cuando la tratan mal, identifica inmediatamente. Exacto. ¿no? Me encanta esa Que frase, sí. Y claro, y no solamente a tu hija, o sea, si tú todo el tiempo estás tratando bien a una persona, cuando alguien llegue y la trate mal, se va a dar cuenta que eso no es. Pero si toda su vida han sido tratados mal, pues cuando llegue alguien que los trate mal, pues van a pensar que eso es amor. Es la forma normal de querer. De querer, exactamente. Entonces, bueno, el amor romántico, que además igual hablamos de la próxima semana, porque estamos en el marco del Día del Amor y la Amistad. Eso es. Muchas Oye, gracias, Nat. Solamente porque hablamos de este tema de violencias y demás, y lo platicábamos casi al inicio del programa, Viri. Yo había mencionado que teníamos la información no ratificada de que esta denuncia o esta solicitud de desafuero que presentó la Fiscalía la semana pasada, el jueves, en contra de Cuauhtémoc Blanco, la habían ratificado el mismo jueves. No lo podía yo confirmar, no tenía los datos de prueba, ¿no?, para ello, pero ya Hugo Eric Flores, quien es el que preside esta comisión instructora, acaba de reconocer con Ciro Gómez Leiva que efectivamente esta denuncia de desafuero ya fue ratificada Por la fiscalía, por el nuevo fiscal. Así es. No, fue por la fiscalía anterior. Ya. Porque además el documento no lo firma el fiscal, lo firma la MP. Sí, claro. Está a cargo de esto. Entonces la MP presentó la denuncia, la solicitud de que se inicie este proceso de desafuero, y ese mismo jueves ratificó esa denuncia. Okay. Igual y ya no le da tiempo de meter su iniciativa a favor de los hombres. Pues quién sabe. Me Luego preocupa, tarda. Sí. Hace tiempo participé en un proceso organizativo que era la Liga Nacional Misógina, pero no fructificó. Sigan intentándolo, aunque no necesitan una liga. Sí, digo, que ahora tuvo más repercusión por tratarse de Cuauhtémoc, pero ya han existido otros diputados federales y locales con este pues el tipo caso de Zapotitlán, ¿no? ideitas, ¿no? Ay, que no puede uno mencionarlo, ¿ah? Bueno, se enoja también. Ajá, pero pues bueno, ahí está No se otro puede ejemplo de mencionar, cómo fue una persona acusada de violencia sexual y de acoso protegida por el Estado. Por el gobierno de Cuauhtémoc Por el gobierno Blanco. de Cuauhtémoc Blanco. Ahora entendemos